Hola a todos nuestros tutores. Estamos ahorita en la segunda parte de nuestro entrenamiento del método para enseñar español para estudiantes intermedio, altos y avanzados. El método que se llama PDP, que significa pre, durante, post. Entonces, pues como lo dicen las palabras, ejercicios previos, ejercicios durante y ejercicios después del artículo, video o audio que hayamos escuchado. Entonces, como ya vimos en la primera parte, solo de un artículo o de un video o de un audio podemos sacar una lección total, ¿verdad? Con preguntas, con actividades previas, con actividades durantes y actividades después para aplicar lo que se ha aprendido. Entonces, ya vimos en el video anterior actividades que podemos hacer pre, ahora vamos a ver actividades que podemos hacer durante. Por ejemplo, si estamos leyendo un artículo, entonces actividades durante, bueno, vamos a leer el artículo, podemos turnarnos para leer con el estudiante o el estudiante puede leer todo el artículo, ¿verdad? Y nosotros al final nos puede pedir ayuda para correcciones de pronunciación o de algunas palabras que ya hemos visto antes en el vocabulario. Y después de leerlo, entonces vamos a analizar y a tener las actividades durantes que más que todo son preguntas, análisis de lo que acabamos de leer. Podemos hacer preguntas desde generales a menos generales a preguntas específicas. Por ejemplo, preguntas generales es ¿cuál es el tema general? Valga la redundancia, el tema total del artículo que leímos o de qué trata el video que acabamos de ver o qué aprendimos del audio que acabamos de escuchar, de qué trataba, de qué hablaba, cuál era el tema principal. Eh, Preguntas también menos generales de análisis, pues qué quiere dar a entender con el tercer párrafo, qué nos quiere dar a entender o qué nos quiere dar a entender con el cuarto párrafo, o preguntas más específicas como por ejemplo en qué año menciona que sucedió esto o por ejemplo cuáles son los nombres de las personas, personajes principales en este artículo o qué fue lo que pasó en el video después de que esta persona regresó en la bicicleta, preguntas más específicas de cosas que sucedieron. Entonces ya analizamos todo el artículo o el video o el audio, entonces ya hicimos varias preguntas en cuanto a lo que estudiamos y entonces esto lleva el segmento durante. Y luego de ello, entonces pasamos al segmento post. Por ejemplo, con el artículo de los 10 peores trabajos del mundo, podemos decir, bueno, ahora tú vas a fabricar tu propia lista de cuál crees tú que son los 10 peores trabajos del mundo de acuerdo a tu perspectiva o en tu país, ¿verdad? O de acuerdo al video que acabamos de ver, la persona reaccionó de esta manera. Escribe de qué manera hubieras reaccionado tú. O vamos a cambiar el final de este video que vimos. El final fue un final triste, tú lo vas a cambiar a un final feliz. ¿Cómo hubieras cambiado el final, verdad? O, por ejemplo, si estábamos leyendo un artículo o escuchando un audio de unas personas que tuvieron unas vacaciones fatales, que fueron a un lugar muy feo, la comida era fea, el lugar era feo, la atención era horrible. Entonces, ya después de leer el artículo o ver un video, podemos decir, bueno, ahora que haz un listado de qué cosas piensas tú que puedes hacer antes de viajar, ¿verdad? ¿Qué cosas puedes prevenir para que puedas tener un buen viaje? ¿Qué harías tú en el lugar de esta persona para cambiar la situación que vivió? O, por ejemplo, el artículo que leímos de alguna historia, ¿qué harías tú diferente de cómo reacciona esta persona? O cómo vas a aplicar lo que aprendiste, digamos, leímos un artículo de el calentamiento global o de reciclaje y bueno, ¿qué de ahora en adelante qué vas a hacer tú para reciclar? ¿Qué puedes hacer en tu comunidad para ayudar con el reciclaje? Entonces son actividades donde el estudiante puede aplicar o cambiar la situación. En todas estas actividades lo que tratamos es de hacer preguntas y que el estudiante responda, que el estudiante piense, que el estudiante analice, que juegue con el vocabulario, que saque su propia información de su perspectiva y qué cosas puede hacer él para aplicar lo que aprendió en el artículo o para que no le suceda lo mismo que le pasó a las personas en el artículo o que él simple y sencillamente produzca lenguaje.
Bueno, entonces este es el final del entrenamiento PDP. Espero que hayan aprendido. Estos entrenamientos son sugerencias para ustedes. No hay ningún margen establecido, un patrón perfecto que haya que seguir, pero sí son muy buenas sugerencias para sus clases de español. Y espero que tengan mucho éxito en sus clases. Y recuerden, cualquier duda me escriben a nulengua@gmail.com y sus lecciones siempre por los estudiantes que ven este video también en nulengua.com. Ok, nos vemos a la próxima y mucha suerte.